¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en algo tan cotidiano como una tubería? Digo, están ahí, ¿no? Ocultas tras las paredes, bajo tierra, pero son esenciales, totalmente esenciales para nuestra vida diaria. Así es. Ni nos damos cuenta, pero dependemos de ellas para todo. Y aunque parezcan, pues, cosas simples, su historia es un viaje fascinante, de pura innovación. Desde, imagínate, un humilde tallo de bambú hasta aleaciones metálicas súper sofisticadas. Exacto. Una evolución increíble. Hoy vamos a sumergirnos precisamente en ese mundo, el de las tuberías industriales. Nuestra guía van a ser unos extractos de una presentación técnica sobre instrumentación y tuberías. Muy interesante, por cierto. Sí, del doctor Fabián J. Rendón Hernández. Un material muy completo. Exploraremos su evolución, claro, la diversidad de materiales y, esto es lo crucial, ¿cómo se decide qué material usar para cada desafío industrial? Es todo un tema. Así es. El objetivo es ir más allá de, digamos, la anécdota histórica y entender la verdadera complejidad detrás de elegir el material correcto. Porque no es cualquier cosa, ¿verdad? Para nada. En la industria, las tuberías se enfrentan condiciones extremas. Estamos hablando de presiones altísimas, temperaturas que, fundirían metales comunes, fluidos que corroerían casi cualquier cosa. O sea que elegir mal, ni pensarlo. No, no es una opción. Por eso nos vamos a centrar bastante en el acero y sus variantes, porque son, los caballos de batalla en este campo. Suena muy bien. Intriga bastante. Empecemos por el principio, los orígenes. Todo surge de una necesidad súper básica, mover agua, ¿no? Correcto. Imagino que los primeros humanos usaron lo que la naturaleza les ofrecía, quizás, no sé, troncos huecos o, como dicen las notas, bambú. Exactamente. La naturaleza proveyó los primeros conductos, por así decirlo. Luego, las civilizaciones antiguas dieron los siguientes pasos. Ajá. Los egipcios y los aztecas, por ejemplo, ellos ya moldeaban y cosían arcilla para crear tuberías, más duraderas, más adaptadas a sus necesidades. Una tecnología bastante notable para su tiempo, la verdad. Sí, totalmente. Y de la arcilla brincamos a los metales. Correcto. Ahí los griegos y romanos marcaron un antes y un después, al empezar a usar plomo y bronce. Mucho más resistentes, permitían sistemas más complejos. Claro, aunque hoy sabemos los peligros del plomo, ¿no? Claro, hoy sí, pero en su momento fue un avance significativo, sin duda. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado que me llamó mucho la atención en las notas. La pólvora. ¿Cómo se conecta eso con las tuberías? Ah, esa es una de esas conexiones históricas fascinantes, fíjate. Resulta que la demanda de cañones más potentes, más resistentes, impulsó enormemente la metalurgia del hierro. ¡Órale! Se aprendió a fundir y a forjar hierro con mejores propiedades, ¿no? Y todo ese conocimiento acumulado sobre cómo hacer tubos metálicos resistentes para la guerra, eventualmente se aplicó para fabricar tuberías de hierro, pero ya para usos civiles. No te creo. O sea, la tecnología militar impulsó la infraestructura. Sin quererlo, pero sí, precisamente. Una tecnología de destrucción ayudando a construir. Increíble. Y ya desde el hierro, el desarrollo se aceleró bastante. Empezaron a surgir aleaciones, metales diseñados casi a medida para resistir condiciones específicas. Más temperatura, más presión, más corrosión. O sea, la tubería dejó de ser un simple tubo. Se convirtió en el componente de ingeniería altamente especializado que es hoy en día. Entendido ese viaje histórico. Muy interesante. Ahora, definamos técnicamente. ¿Qué es una tubería en el contexto industrial actual? Las notas dicen que es un cuerpo tubular hueco para transportar cualquier producto que fluya. Exacto. Y fluir se entiende en un sentido muy amplio. No solo líquidos como agua o petróleo, que es lo primero que pensamos. Ajá. Sino también gases, vapor, incluso sólidos finamente divididos, como polvos o lodos y suspensiones. Cualquier cosa que se pueda mover por un conducto. Y la variedad de materiales es enorme. La fuente menciona desde hormigón, vidrio, plásticos diversos, Sí. hasta metales como plomo, cobre, aluminio, hierro fundido y, claro, el protagonista, el acero y sus múltiples aleaciones. Es clave.
Y muestra que no hay un material único para todo, ¿eh? Cada uno tiene su nicho, sus ventajas y, muy importante, sus limitaciones. Lo que hace que la selección sea, pues, un proceso crítico. Crítico y complejo, sí. ¿Y cuáles son los factores decisivos en esa selección? Porque imagino que no se elige al azar, ¿verdad? Definitivamente no. Hay una serie de factores críticos que deben analizarse con mucho cuidado. Los principales son la presión de operación, importantísima. Ok, La temperatura a la que va a estar expuesta. El caudal, o sea, la cantidad de producto a transportar. entiendo. La naturaleza del producto en sí. Es corrosivo, es tóxico, inflamable. Luego, los requisitos específicos del proceso industrial y las características de corrosión del fluido. Muchísimas variables. Y ojo, no podemos olvidar el ambiente externo. La tubería va a estar enterrada, expuesta al sol, a la salinidad del mar. Todo influye. Detengámonos un poco en la presión. Parece obvio que es fundamental. A más presión, pues la tubería tiene que ser más fuerte, más resistente para no reventar, ¿cierto? Correcto. La presión determina directamente el esfuerzo, la tensión que soportan las paredes del tubo. Es un factor primordial para calcular el espesor necesario y, claro, para seleccionar un material con la resistencia adecuada. Ok, claro. ¿Y la temperatura? ¿Cómo afecta? Mencionaste que era crítica. La temperatura es un factor doblemente crítico, diría yo. Por un lado, afecta la resistencia mecánica de los materiales. Como regla general, especialmente en metales, a medida que aumenta la temperatura, la resistencia tiende a disminuir. Se debilitan con el calor. Exacto. Por ejemplo, aceros comunes que son muy resistentes a temperatura ambiente pueden perder una parte significativa de su capacidad de carga a, digamos, 300 o 400 grados Celsius. Se vuelven inadecuados para ciertas aplicaciones de alta temperatura. Entiendo. Y por otro lado, la temperatura tiene un impacto enorme en la velocidad de corrosión. Procesos corrosivos que son lentos a temperatura ambiente pueden acelerarse drásticamente con el calor. Puede duplicar la tasa de corrosión. Híjole, duplicar con solo 6 grados. Eso sí que es un factor sensible. Vaya. Hablemos del caudal y las características del flujo. ¿Cómo influyen estos? Bueno, el caudal, es decir, cuánta cantidad de producto pasa por unidad de tiempo, es fundamental para determinar el diámetro de la tubería. Un diámetro incorrecto puede causar problemas de presión o velocidad excesiva del fluido que genere erosión o hasta ineficiencia energética. ¿Tiene sentido? Pero no solo importa cuánto fluye, sino cómo fluye. ¿Es un flujo constante o expulsante? ¿Es continuo o intermitente? Esto puede influir en las vibraciones, en la fatiga del material y, de nuevo, en la selección del material y el diseño de todo el sistema. Y todo esto, claro, sin perder de vista la corrosión, que mencionabas antes. Tanto la interna por el fluido como la externa por el ambiente, ¿no? Exactamente. La corrosión es un enemigo constante. Hay que elegir un material que resista el ataque químico del fluido y también las condiciones ambientales. Y además, se suele considerar un margen de corrosión en el espesor de la pared para asegurar una vida útil adecuada. Queda claro que la selección es un rompecabezas con muchas piezas. Vayamos ahora al material estrella, el acero. La fuente lo confirma como el más usado en la industria de procesos. ¿Cuáles son sus grandes ventajas? El acero es el rey, sí, y es por una combinación de factores. Es muy fuerte, es tenaz. ¿Tenaz qué significa exactamente? Significa que resiste impactos sin fracturarse fácilmente, absorbe energía antes de romperse, además maneja bien las tensiones mecánicas, las vibraciones y funciona en un rango muy amplio de temperaturas, tanto altas como bajas. Muy versátil. Y esto es crucial. Existe una enorme variedad de aceros y aleaciones. Esto permite afinar sus propiedades para aplicaciones muy específicas. Y bueno, comparado con otros materiales de alto rendimiento, suele ser más económico. Entiendo. Empecemos por el más básico, el acero bajo en carbón. ¿Qué lo hace tan popular? Su gran base es la combinación de versatilidad, costo relativamente bajo y buenas propiedades mecánicas generales. Es resistente, es dúctil. Dúctil.
que se puede deformar bastante antes de romperse. Se puede estirar o doblar. Es fácil de trabajar y, muy importante en tuberías, es fácilmente soldable. Su composición es simple, bajo carbono, menos del 0.3%, poco azufre y fósforo, que son impurezas no deseadas, y algo de manganeso. ¿Y en qué rango de temperatura funciona bien? Funciona bien en un rango considerable, digamos desde unos menos 20 grados Celsius hasta cerca de los 400 grados Celsius, más o menos. Siempre hay un pero, ¿verdad? Imagino que tiene alguna debilidad. Su talón de Aquiles definitivamente es la resistencia a la corrosión. Frente a la mayoría de ácidos, álcalis, sales y ambientes húmedos, pues no dura mucho. Se oxida fácilmente. Ah, ok. Y es precisamente esta limitación la que impulsa la necesidad de usar aceros aliados. Entiendo. Entonces, si necesitamos operar por encima de esos 400 grados, o si el fluido es más agresivo, el acero bajo en carbón ya no sirve. ¿Qué opciones tenemos? Exacto. Ahí es donde entran los aceros de baja aleación. Añadiendo pequeñas cantidades de otros elementos como molibdeno, cromo, níquel, vanadio, se mejoran propiedades específicas. Por ejemplo, Por ejemplo, añadir un poco de molibdeno, como 0.5%, aumenta significativamente la resistencia a altas temperaturas. Permite operar hasta unos 500-550 grados Celsius. El cromo, por su parte, ayuda a combatir la oxidación, esa formación de cascarilla y la corrosión por compuestos de azufre a altas temperaturas. Interesante. ¿Y para el frío extremo? Mencionaste que también servían para bajas temperaturas. Sí, para bajas temperaturas, donde el acero al carbón se vuelve frágil, como vidrio casi, se añade níquel. Con un 3 a 5% de níquel se pueden tener aceros que mantienen su tenacidad, su resistencia al impacto hasta menos 100 grados Celsius. Son esenciales para aplicaciones criogénicas. órale. Un detalle importante, muchas de estas aleaciones requieren un tratamiento térmico después de soldarlas para restaurar sus propiedades óptimas. Se usan muchísimo en recipientes a presión, calderas, hornos y tuberías en refinerías, plantas químicas. Fascinante cómo pequeñas adiciones cambian tanto el comportamiento del material y si las condiciones son todavía más severas, temperaturas aún más altas o ambientes supercorrosivos. Para esos desafíos ya extremos, recurrimos a los aceros de alta aleación. Generalmente se considera que tienen un 5% o más de elementos de aleación en total. ¿Ok? Aquí encontramos dos grandes grupos principales. Los aceros al cromo, que no llegan a ser inoxidables como tal, y los famosos aceros inoxidables. Su gran ventaja común es mantener buenas propiedades a temperaturas medias y altas, y sobre todo en los inoxidables, una excelente resistencia a la corrosión. Hablemos primero de esos aceros al cromo que no son inoxidables. ¿Dónde encajan? ¿Cuál es su nicho? Su nicho principal es resistir la corrosión por compuestos de azufre a temperaturas elevadas. Digamos, entre 480 y 565 grados Celsius, donde las aleaciones con menos cromo ya no son suficientes. Ah, ok. Más específicos. Sí, contienen típicamente entre 12 y 17% de cromo. Sin embargo, tienen ciertas limitaciones, como volverse quebradizos bajo ciertas condiciones. Y su uso se ha ido especializando. Una aplicación clave hoy en día son las tuberías de acero cromo molibdeno, las famosas CREMO. Cremo. Ajá. Son fundamentales en plantas de energía y petroquímicas, para manejar vapor a alta presión y temperatura. Son la columna vertebral de esos sistemas. Bien. Ahora sí, el que todos conocemos al menos de nombre, el acero inoxidable. ¿Qué lo hace tan especial? Ah, el inoxidable. Es realmente un material notable, usado en infinidad de aplicaciones exigentes. Los tipos más comunes que seguro nos suenan son el 304 y el 316. Sí, esos los he oído. Su composición base es acero bajo en carbón con un mínimo de 12% de cromo. Y usualmente lleva níquel y a veces otros elementos como el molibdeno. ¿Y qué es lo que lo define? ¿Por qué inoxidable? Lo que lo define es su extraordinaria resistencia a la corrosión. Y esto se debe a un fenómeno fascinante, la formación espontánea de una capa superficial invisible, extremadamente fina pero muy adherente y superprotectora de óxido de cromo.
Una capa. Sí, una película pasiva. Y lo más interesante es que esta capa es autorreparable. Si se raya o se daña mecánicamente, en presencia de oxígeno, incluso el del aire o el agua, la capa se regenera solita, manteniendo la protección. Órale, eso suena casi mágico. Casi. A veces incluso se realiza un proceso llamado pasivación, que es un baño químico para asegurar que esta capa protectora sea lo más perfecta y uniforme posible desde el inicio. Esa capacidad de autorreparación es increíble. ¿Qué otras ventajas ofrece el inoxidable? Pues son muchas, la verdad. Resiste una amplísima gama de productos químicos, ácidos, álcalis, mantiene buena resistencia a altas temperaturas, algunos grados aguantan hasta casi 1000 grados Celsius y resisten la formación de cascarilla. Impresionante. Y también se comporta excelentemente a temperaturas criogénicas muy, muy bajas, cercanas al cero absoluto. Además, es relativamente fácil de fabricar. Se puede cortar, soldar, darle forma. Y se ve bien, ¿no? Exacto. Tiene un aspecto limpio y estético, moderno, brillante, y es muy higiénico. Por eso se usa tantísimo en la industria alimentaria, farmacéutica, en hospitales, cocinas. Claro. Y aunque su costo inicial es mayor que el del acero al carbón, su larga vida útil y bajo mantenimiento hacen que su costo de ciclo de vida sea a menudo inferior a largo plazo. Parece el material perfecto, pero la fuente también menciona desventajas. Ningún material lo es, ¿cierto? Cierto, ningún material es perfecto. Una debilidad importante del inoxidable es su susceptibilidad al agrietamiento por corrosión bajo tensión, o SCC por sus siglas en inglés. SCC. ¿Qué es eso? Puede ocurrir si el material está bajo tensión mecánica, incluso tensión residual de la fabricación, y al mismo tiempo está expuesto a ciertos ambientes específicos, especialmente aquellos que contienen cloruros, como el agua de mar o vapor con sales disueltas. Puede formar grietas y fallar inesperadamente. Híjole, eso suena delicado. ¿Lo es? Hay que tenerlo en cuenta en el diseño. Otra consideración es su alto coeficiente de expansión térmica. Se dilata con el calor aproximadamente un 50% más que el acero al carbón. 50% más. Sí, esto debe tenerse muy en cuenta al diseñar uniones con otros metales o en sistemas con grandes cambios de temperatura, para evitar que se generen tensiones peligrosas por la dilatación diferencial. Comprendido. Punto importante. Y dentro de los inoxidables, mencionaste el 304 y 316. Hay muchas variedades. ¿Cómo se clasifican? Muchísimas. Hay decenas, si no cientos de grados estándar. Se ajustan las cantidades de cromo, níquel, molibdeno, titanio, niobio, etc. para obtener propiedades muy específicas. A veces vemos una L al final del número, como 304L o 316L. Ajá, ¿qué significa esa L? Significan low carbon, bajo carbono. Tiene un contenido de carbono aún más bajo, máximo 0.03%, para mejorar la soldabilidad y evitar problemas de corrosión en las zonas afectadas por el calor de la soldadura. También hay grados H, con más carbono, para un poco más de resistencia a altas temperaturas. Ok, L y H. Y bueno, se clasifican principalmente por su microestructura. Hay como 5 clases principales, pero las más importantes y comunes en tuberías son las austeníticas. Ahí están el 304, el clásico 18-8, 18% cromo, 8% níquel, y el 316, que es similar pero con molibdeno añadido para resistir mejor los cloruros. Esos son los más comunes, dices. Sí, son los más versátiles. Tienen excelente resistencia a la corrosión general, buena formabilidad, buena soldabilidad y buen rendimiento tanto en calor como en frío. Y un detalle, no son magnéticos. Interesante. ¿Y las otras clases? Brevemente. Están los ferríticos, que son básicamente acero al cromo, sin níquel, magnéticos, más baratos, pero con menor resistencia a la corrosión y peores propiedades mecánicas. Los martensíticos, que se pueden endurecer por calor como los aceros al carbón, son muy duros pero menos resistentes a la corrosión y difíciles de soldar. Ajá. Luego están los dúplex, que son una mezcla de austenita y ferrita. Tienen lo mejor de ambos mundos, alta resistencia mecánica y una resistencia excelente al agrietamiento por corrosión bajo tensión, SCC, especialmente en ambientes con cloruros. Son muy buenos para aplicaciones marinas, por ejemplo.
y los de endurecimiento por precipitación pH que alcanzan resistencias muy altas. Vaya, qué universo el del acero inoxidable. Hay para escoger. Pero no es el único material fuera del acero común. Las notas mencionan brevemente otros. ¿Qué hay de hierro fundido? ¿Todavía se usa, no? Sí, el hierro fundido sigue siendo muy relevante, sobre todo para tuberías de gran diámetro, en sistemas de alcantarillado y redes de distribución de agua potable. Su principal ventaja es el costo y su buena resistencia a la corrosión en suelos. Pero tiene una desventaja clara. Su gran desventaja es la fragilidad. No soporta bien los golpes ni las tensiones y puede agrietarse fácilmente, especialmente en las uniones o accesorios si no se instalan con mucho cuidado o si hay asentamientos del terreno. Por eso, no se usa para altas presiones. Entiendo. Y también está la tubería galvanizada. Esa es simplemente acero con un recubrimiento. Correcto. Es tubería de acero al carbón normalita, pero recubierta con una capa de zinc. El zinc actúa como barrera física y también ofrece protección sacrificial. ¿Sacrificial? ¿Cómo es eso? Significa que si el recubrimiento se daña un poco, se raya, el zinc se corroe preferentemente antes que el acero que está debajo. Se sacrifica para protegerlo. Ah, mira qué bien. Es buena para proteger contra la corrosión atmosférica y se usó masivamente para tuberías de agua en edificaciones, en casas. Aunque ahora el plástico le ha quitado mucho mercado, la verdad. ¿Y cómo se une? Generalmente se une con roscas. No se recomienda soldarla porque el calor daña el recubrimiento de zinc justo donde más se necesita la protección. Imitaciones. Pues sí, no es ideal para líneas de gas o procesos químicos, porque pueden desprenderse escamas de zinc y contaminar el producto o tapar equipos. Y no debe usarse a más de unos 200 grados Celsius, porque el recubrimiento se puede dañar. Entendido. Bueno, ya casi completamos el panorama de materiales. Solo falta una pieza clave que mencionaste antes. Los accesorios. Los codos, las T's, las reducciones. Pieza clave. Y ojo, a menudo el punto crítico del sistema. Los accesorios permiten conectar tramos de tubería, cambiar de dirección, ramificar el flujo, cambiar el diámetro. Son indispensables, claro. Pero dices que son un punto crítico. Sí, porque hay que recordar siempre que las conexiones son, potencialmente, los puntos más débiles de cualquier sistema de tuberías. Una fuga, una rotura, muy a menudo ocurren en una unión, en un codo, en una brida, no en el tramo recto de tubería. Entonces, la selección e instalación de estos accesorios es tan crucial como la de la propia tubería, si no es que más. Absolutamente. Elegir el accesorio del material adecuado, con la clasificación de presión y temperatura correcta para el servicio y, sobre todo, asegurarse de que la unión sea soldada, roscada, bridada, la que sea, se realice con precisión y siguiendo las mejores prácticas de instalación es fundamental. Es la diferencia entre un sistema confiable y seguro y uno que pueda fallar. Ha sido un recorrido, híjole, muy revelador. Desde aquel bambú inicial que parece tan lejano hasta estas aleaciones complejas de hoy, la evolución de las tuberías es un espejo de nuestro ingenio y nuestra necesidad constante de controlar y transportar fluidos. Totalmente de acuerdo. Es una historia de adaptación y mejora continua. Y si algo queda claro de esta exploración profunda que hicimos, es que elegir el material adecuado para una tubería industrial no es cualquier cosa. Es una decisión de ingeniería muy seria. Definitivamente. Hay que sopesar una multitud de factores técnicos: presión, temperatura, corrosión, el tipo de fluido y también económicos, claro, buscando la solución más segura y eficiente a largo plazo. No es trivial. Precisamente. Y quizás como reflexión final, podríamos pensar en el futuro, ¿no? La industria siempre está empujando los límites, buscando procesos más eficientes, manejando sustancias cada vez más agresivas o en condiciones más extremas de presión y temperatura. Claro, la demanda no para. Entonces, ¿cómo responderá la tecnología de materiales para tuberías a estos nuevos retos? Veremos un auge, por ejemplo, de los materiales compuestos avanzados, como plásticos reforzados con fibras de carbono o de vidrio, que ofrecen ligereza y una resistencia química a veces superior a los metales. ¿Podría ser? O quizás materiales cerámicos para aplicaciones de ultra alta temperatura o donde la abrasión sea un problema enorme. Incluso se habla de materiales bioinspirados, que imiten estructuras de la naturaleza para lograr propiedades únicas.
Bioinspirado suena interesante. La pregunta es, ¿seguirán los metales dominando el panorama como hasta ahora? ¿O veremos un cambio de paradigma, una diversificación mayor en los materiales que usamos para contener y transportar los fluidos que al final mueven nuestro mundo? Es un campo que sin duda seguirá en constante evolución.